Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? En esta clase vamos a retomar gráficos y vamos a hacer una recopilación de lo que vimos hasta ahora sobre gases ideales en cuanto a transformaciones representadas en gráficos con las distintas variables, ¿sí? De estado que vimos. La clase pasada ya presentamos la ecuación general de estado y esos cambios también las podemos representar en gráficos. Entonces, vamos a hacer como un resumen. Vamos a hacer gráficos un poquito más difíciles con varias transformaciones sucesivas, pero la parte de contenidos nueva va a ser muy pequeña. Bueno, acá están representadas las tres leyes de los gases ideales que vimos. La ley de Boole, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Recordemos que tenemos en cada uno de los ejes una de las variables, ¿sí? En la ley de Boole, como es la temperatura constante, representa presión versus volumen. En la ley de Charles representamos el volumen en función de la temperatura absoluta, eso está en Kelvin. Y la ley de Gay-Lussac representamos presión en función de la temperatura. Estas líneas que están acá representan puntos de variable constante. En este caso, esta línea une puntos de temperatura constante, ¿sí? Se llaman isotermas. Cada una de estas líneas representan puntos de presión constante, porque acá tenemos el volumen que varía y la temperatura que varía. Se llaman isobaras. Y acá puntos de volumen constante, distintos volúmenes, todos constantes, y se llaman isocoras. En estos gráficos, fíjense, acá me dice que el volumen 3, que es es mayor, representa puntos de mayor volumen que el volumen 2. Pero, por ejemplo, si un puntito acá, con esta temperatura y esta presión, tiene 10 litros, el punto también indica que a esta temperatura y a esta presión, el gas ocupa 10 litros, ¿sí? Y también. Y si yo veo un punto de esta otra isocora, significa que a esta temperatura y a esta presión, el gas ocupa otro volumen diferente, ¿sí? Recuerden que estas son relaciones directamente proporcionales, se representan con rectas, con ordenada al origen nula, y estas son hipérbolas, ¿sí? Que representan una relación inversamente proporcional, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de cada una de las leyes, ¿bien? De transformaciones representadas en gráficos para aplicar cada una de las leyes. Fíjense, del punto 1 al 2, acá la flecha está muy chiquita, la voy a hacer yo más grande. Del punto 1 al 2 estamos sobre una isoterma, ¿ven? ¿Cómo sé que eso es una isoterma? Bueno, porque estoy representando presión versus volumen. Que esté sobre una isoterma significa que estoy representando exactamente la ley de Boole, que es la temperatura constante, ¿sí? Fíjense, puedo hablar también qué pasa con el volumen. Si estoy yendo del 1 al 2, estoy yendo hacia allá, por lo tanto, el volumen está disminuyendo. ¿Sí? El volumen 2 es menor que el volumen 1. ¿Lo ven? ¿Qué le pasa a la presión? Y bueno, estoy yendo de 1 a 2, la presión está aumentando, porque está yendo de P1 a P2. ¿Vieron? Estoy alejándome de 0 en el eje de ordenadas. Por lo tanto, la presión está aumentando. P2 es mayor que P1. Y el tipo de cambio se define con esta palabra. En este caso, como está sobre la hipérbola misma, es un cambio de temperatura constante, es un cambio isotérmico, ¿sí? Acá está representada la ley de Boole, es un cambio de temperatura constante y obviamente con el número de moles constante. Eso no lo dije, pero en la filmina anterior estaba. El análisis que estamos haciendo es para sistemas cerrados, donde el número de moles no se modifica durante la transformación, ¿sí? N es constante. Pero en este gráfico también podría representar un gráfico isocórico, por ejemplo. Miren esto, voy a hacerlo, si lo voy a hacer con rojo. Miren esto. No es muy derecho porque acuérdense que el mouse no es muy sensible, pero ¿ven este gráfico? Esta transformación que va desde P2 hasta P1. Bueno, ese cambio, si yo representara el cambio de un gas de esa manera, estaría representando un cambio a volumen constante, porque al principio y al final tiene siempre el mismo volumen el gas. ¿Bien? Está disminuyendo la presión, por lo tanto también está disminuyendo la temperatura porque son directamente proporcionales. ¿Lo ven? Es decir, cuando yo veo el gráfico y veo las variables que se están representando, no puedo definir qué ley sigue la transformación. Tengo que analizar cuál de las magnitudes es la que permanece constante. Miren este ejemplo. En este ejemplo tenemos de A a B, voy a hacer las puntas gorditas. Miren, de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Hay 4 transformaciones, una atrás de la otra. ¿Está bien? Entonces, acá están representadas con letras. Yo generalmente las pongo, estas las copié de un libro, las copiamos de un libro, entonces se ven con letras. Yo también las pongo generalmente con números romanos, ¿sí? De 1 a 2, etc. ¿Qué tipo de cambios de A a B? Bueno, fijémonos, de A a B
es de acá a acá, ¿sí? Fíjense, acá hay P en función de B. Por lo tanto, cada una de estas es una isoterma. No estoy a temperatura constante porque estoy pasando de una isoterma a otra isoterma, ¿bien? La única magnitud que permanece constante desde el principio al final del cambio es la presión, ¿sí? Entonces, ese cambio es un cambio isobárico, ¿sí? Y como está yendo de un volumen menor a un volumen mayor porque está haciendo hacia allá, puedo decir que es una expansión isobárica. ¿Está bien? ¿Qué le sucede al volumen? Me pregunta acá, está aumentando. ¿Qué le sucede a la temperatura? Y bueno, si el volumen está aumentando, la temperatura también estará aumentando. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales, como me dice la ley de Charles. ¿Bien? Ahora me pregunta qué cambio es el cambio de B a C. Bueno, lo vamos a marcar con azul. De B a C, acá ya está marcado con azul. Es este cambio. ¿Está bien? Fíjense, ese cambio tampoco ocurre sobre una de las hipérbolas, sobre una isoterma. Ocurre a un mismo volumen, ¿sí? Se fijan, el estado inicial, ya te es un poco de mamarracho, no importa. El estado inicial y el estado final ocurren los dos a un mismo volumen, ¿sí? Como ocurren a un mismo volumen, ese cambio es isocórico. ¿Qué le está pasando a la presión? Paso de P2 a P1, estoy yendo para abajo. ¿Qué le está pasando a la presión? Está disminuyendo. Y puedo deducir qué le pasa a la temperatura. ¿Cómo lo puedo deducir? Muy simple, si la presión está disminuyendo, la temperatura también, porque son directamente proporcionales, como me lo dice la ley de Gay-Lussac. ¿Está? En este ejemplo, por ejemplo, después podría haber este otro cambio, que igual que este, es a presión constante, pero en este caso, fíjense, va hacia allá, o sea que el volumen está disminuyendo, es una compresión isobárica, ¿sí? Y el último cambio, que es este, de D hacia A, o sea que vuelve al punto inicial del que partió, es un cambio también a volumen constante, como lo era el segundo, este azulito que representamos acá, ¿sí? La única diferencia es que si bien está a volumen constante, en este caso, la presión está aumentando, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, miren el último de los ejemplos. En el último de estos ejemplos estamos representando la temperatura en función del volumen, ¿sí? Hay dos cambios acá. Hay un cambio que va de A hasta B y otro cambio que va de B hasta C. ¿Los ven? Tengo dos de estas rayas. Estas rayas obviamente son isobaras porque son puntos a presión constante. Es decir, el punto B, por ejemplo, está a este volumen y esta temperatura con una presión que será P2 porque está sobre esta recta. Y el punto C está a este volumen y a esta temperatura a la misma presión porque está sobre la misma isobara. ¿Lo ven? Entonces, ese cambio sí es un cambio isobárico. Pero este otro cambio que tengo acá, que es ir de A hasta B, no es un cambio isobárico. Lo que se mantiene constante acá, miren, ¿ven? Es la temperatura. No cambia la temperatura del punto A y el punto E, es la misma. ¿Sí? Lo que cambia, ¿qué es? El volumen está disminuyendo y por lo tanto la presión está aumentando, aunque acá no lo veo. Está bien porque la presión no la veo porque tengo P1 y P2. ¿Sí? Son las isobaras estas que tengo representadas acá. Entonces, el cambio de A a B es una transformación isotérmica. ¿Sí? Si quisiera representarla sola con una isoterma, tendría que usar acá abajo, tendría que hacer un gráfico aplicando la ley de Boole, compresión en función de volumen. ¿Está bien? Como está disminuyendo el volumen, sería una cosita así. ¿Estamos de acuerdo sobre una isobara? Perdón, sobre una isoterma, sobre una hipérbola. Esa es la primera transformación. ¿Qué tipo de cambio realiza? Un cambio isotérmico, una compresión isotérmica. ¿Sí? Acá me pregunta cuál es la relación entre P1 y P2. Dijimos que si estoy yendo de A a B y el volumen está disminuyendo, la presión está aumentando. Por lo tanto, la presión que representa la isobara P es una presión más alta que la de la isobara P1. Esto lo puse acá. ¿Estamos de acuerdo? Y así me puedo dar cuenta cuál isobara representa una presión mayor. De B a C, bueno, de B a C es muy fácil porque son puntos a presión constante y lo que está cambiando es la temperatura. Como está aumentando la temperatura, ¿sí? También está aumentando el volumen. Son directamente proporcionales. Bien, acá agregué otro cambio. ¿Lo vieron en celestito? De C a A. Ese cambio no se encuentra ni sobre una isobara, o sea que no puedo decir que es a presión constante, un cambio de la presión. Voy a hacer las rayitas color azul para que las veamos mejor. Es este cambio celeste que estamos viendo, de C a A. No se encuentra sobre una isobara, o sea que la presión cambia. Estoy yendo desde este valor de volumen hasta este valor de volumen, por lo tanto el volumen está disminuyendo, ¿sí? Y estoy yendo desde este valor de temperatura a este otro valor de temperatura, por lo tanto la temperatura también está disminuyendo, ¿ok? Ese caso que acabamos de representar no es ninguna de las tres leyes particulares, porque ninguno de los parámetros, salvo el número de moles, permanece constante.
La forma de relacionarlo es mediante esta ecuación general. ¿Se acuerdan que la vimos también en la clase pasada? ¿Sí? Acá, esta fórmula la uso cuando, esta expresión la uso cuando cambian todos los parámetros, excepto el número de moles para recipientes cerrados. Fíjense que también se pueden calcular. Si yo les doy valores para T, P y B en este punto, y les doy, por ejemplo, para T y B, podría calcular la presión de acá abajo. ¿Sí? Acá en vez de tener dos variables de cada lado de la igualdad, tengo tres variables de cada lado de la igualdad. Pero mientras 5 de ellas sean datos, la sexta la podré calcular despejando. ¿Está bien? Fíjense que este cambio, el cambio que está hecho con puntitos acá, son flechas diferentes, no se mantiene ninguna de las variables constantes y lo ven apenas ven el gráfico. ¿Sí? Se los aclaro para que las empezamos a reconocer a este tipo de transformaciones donde, que no quedan representadas por una de las leyes parciales, sino que quedan representadas por esta combinación, ¿sí?, de las tres variables en los estados 1 y 2, o A y C, como sería en este caso. ¿Bien? Espero, chicos, que esta clase les haya servido, que los haya ayudado a entender mejor la parte de gráficos, y les dejo solo dos ejercicios que son bien analíticos, ¿sí?, para observar gráficos y hacer un solo calculito pequeño. Les mando un abrazo muy grande, que tengan lindo fin de semana largo, que puedan descansar y bueno, nos vemos la próxima clase.